Hola muchachos, buenos días. Pues como les había comentado, vamos a desarrollar el tema correspondiente a esta semana, aunque no estoy con ustedes, pero lo vamos a desarrollar. Es un tema pues bastante simple. Vamos a trabajar en el dimensionamiento del aparellaje de relevación. Recuerden que la semana pasada conocimos nosotros los relés térmicos, guardamotores, contactores, dispositivos más que esenciales en el arranque de un motor. Pero estos dispositivos tienen que ser dimensionados acorde a la corriente que va a consumir un motor trifásico cuando está en operación. Para esto hay que tomar en cuenta algunos parámetros y algunas cuestiones, que es lo que vamos a ver pues, en esta clase corta. Bien, nuestro tema es dimensionamiento del aparellaje de relevación. Y vamos a iniciar de una vez con un ejemplo. Se tiene un motor con las siguientes características: 75 HP de potencia, se alimenta en 440 voltios de corriente alterna trifásicos, obviamente. Tiene un factor de potencia de 0.87. Por favor, de tarea para hoy, lunes, repasar el tema del factor de potencia que trabajamos el año pasado, para que no existan confusiones en las siguientes actividades que no nos acordamos y que por eso pues, nos vaya mal en algunas notas. Y el último dato que tenemos es este: eficiencia del 95%. Entonces también les queda de tarea investigar la diferencia entre el factor de potencia y la eficiencia de un motor. Muy bien. Entonces veamos qué es lo que tenemos que hacer y qué hago yo con estos datos, porque aquí dice expresión matemática. Pues vean, lo que nosotros vamos a ir buscando siempre y lo que se nos va a pedir es que nosotros calculemos las dimensiones de los equipos que vamos a usar. Por ejemplo, si vamos a hacer un arranque de motor que de este lado tiene un guarda y después tenemos el contactor y después obviamente el motor, necesitamos dimensionar este equipo y este equipo. Necesitamos saber qué corriente es adecuada para esos dispositivos en base a los datos que tenemos de un motor. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Vamos a asumir que tenemos que calcular las dimensiones del guardamotor y el contactor para este arranque de 75 HP del motor, que trabaja en 440 voltios con factor de potencia de 0.87 y una eficiencia del 95%. Para esto nosotros vamos a usar esta fórmula que está acá. Noten que la fórmula sirve para encontrar la corriente, ¿sí? Y la fórmula es la siguiente. ¿Se acuerdan que la fórmula para encontrar potencia en un circuito sencillo podía ser potencia dividido voltaje? Y noten que aquí el punto va casi por la misma situación. Tenemos la potencia, solo que abajo tenemos una raíz de 3 por el voltaje, por el coseno del ángulo, por la eficiencia. Donde la P es la potencia y siempre tiene que estar en watts. La raíz de 3 es una constante porque es un sistema trifásico. La V es el voltaje con el que trabaja el motor. El coseno del ángulo es el factor de potencia. Por eso les digo repasar lo del factor de potencia, por favor. Y la letra griega nu es la eficiencia. Entonces, para poder encontrar nuestra potencia, nuestra corriente, lo que nosotros necesitamos es aplicar esta fórmula. Entonces vamos a decir nosotros que la corriente I es igual a la potencia en watts, pero como se nos está dando 75 HP, hay que colocar 75 HP por 746, porque sabemos que esa es la conversión para pasar HP a watts, eso lo hemos visto desde cuarto. Dividido la raíz de 3, que es una constante por un sistema trifásico, por el voltaje, 440 voltios, por el factor de potencia, que es 0.87, por la eficiencia, que es del 95%, es decir, esto lo tengo que poner como un valor, 0.95, no como un porcentaje. Entonces, pues esto me va a dar un valor que ahora lo vamos a obtener.
dividido raíz de 3 por 440 por 0.87 por 0.95. Bien, nos da una corriente de 88.93 amperios. 88.93 amperios. La corriente es igual a 88.93 amperios. Muy bien. Vean, aquí está la corriente que va a estar consumiendo ese motor con esas características. Entonces, recordamos nosotros que, por ejemplo, para el guardamotor, para el guarda, los guardamotores funcionan con un rango. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros necesitamos un guardamotor que dentro de su rango esté este valor de corriente. Entonces, por poner un nombre, ya que no tenemos los catálogos de diferentes marcas, podríamos decir, pues digamos que este es un guardamotor marca, qué sé yo, Chint, como el que hemos visto en la página donde compramos las cosas. Y digamos que es un guardamotor que va de 85 a 95 amperios. Con este nosotros estamos cubiertos porque este rango con el que trabaja se adapta a la corriente que consume. Ahora, por parte del contactor, sí necesitamos uno que lo cubra, obviamente a más. No vamos a conseguir uno de 88 exactos porque no existe. Entonces podríamos ver si hay una opción de un contactor de 100 amperios o 95 amperios. En este caso lo vamos a dejar, por ejemplo, de 95. ¿Por qué esto lo vamos a dejar solo asumido? Porque si queremos saber exactamente cuál es el equipo, nosotros tendríamos que tener los catálogos de las diferentes marcas. Por ejemplo, tendríamos que tener el catálogo de Siemens, o el catálogo de ABB, o el catálogo de LS, o el catálogo de Chint, por ejemplo, para ver exactamente qué rango y qué contactor vamos a usar. Pero por el momento lo vamos a dejar así, aproximado. Entonces nuestra respuesta podríamos plantearla de esta forma. Podríamos decir respuesta: el guardamotor debe tener un rango que cubra los 88.93 amperios. Mientras que el contactor, esa sería la otra respuesta, el contactor debe cubrir, porque recuerden que el contactor no tiene un rango, es de un valor exacto. El contactor debe cubrir los 88.93 amperios. Entonces, así de simple, con esa pequeña fórmula nosotros podemos saber cuál es la corriente que va a consumir ese motor en base a sus características y así determinar el dimensionamiento de su aparellaje, específicamente de sus protecciones y su elemento de activación, es decir, el contactor y ya sea el relé térmico o fusibles o guardamotor que yo voy a utilizar para proteger ese motor, recordando que un motor siempre se debe proteger contra fallas térmicas y magnéticas, es decir, tiene que tener protección térmica para sobrecargas y magnéticas para cortocircuitos y su elemento de activación, que la mayoría de veces es un contactor. Entonces, así es como se resuelve y con esta información ustedes ya pueden resolver su ejercicio asignado para esta semana.